el informativo. Hola, sean todos bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez junto a Ruth del Salto. ¿Qué tal, Ruth? ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para todos nuestros fieles televidentes de NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a empezar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No tendría ningún problema, lo ha dicho textualmente, con que se publique el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones del año 2016. Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca. El informe de Mueller revela que no hubo colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia. En Washington está Emiliana Molina con el reporte. Emiliana, te escuchamos. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el fiscal especial Robert Mueller no halló evidencia de que la campaña del presidente Donald Trump conspirara o se coordinara con Rusia para influenciar los comicios de 2016. Pero no llegó a una conclusión acerca de si el mandatario obstruyó la justicia o no, según el secretario de Justicia William Barr. Los demócratas recalcaron que Mueller halló evidencia tanto a favor como en contra de la obstrucción y exigieron tener acceso al informe completo. Insistieron en que el resumen presentado por el secretario de Justicia difícilmente absolvía a Trump, mientras que el vicepresidente Mike Pence y funcionarios de la administración piensan lo contrario. Ayer fue un gran día para nuestro país, nuestro presidente y todos los estadounidenses que aprecian la verdad. Después de 2 años de investigación y acusaciones imprudentes por parte de muchos demócratas y miembros de los medios de comunicación, el asesor especial ha confirmado lo que el presidente Trump dijo a lo largo. No hubo colusión entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones del 2016. Y el fiscal general también confirmó que no había obstrucción de la justicia. La idea de que este presidente ha estado bajo esta nube no es obra suya por parte de personas que simplemente no pudieron aceptar lo equivocados que estaban en 2016 y que este hombre puede tener en nuestra gran democracia, en este hermoso país que todos tenemos el privilegio para vivir, que no habría sido elegido por otra cosa que no sea justa y de forma directa. Los 306 y 304 votos electorales. En este país, de la forma en que elegimos a nuestros presidentes. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que Trump dejará que el secretario de Justicia decida si el informe debe o no ser publicado por completo. Pero añadió que Trump, con mucho gusto, dejará que cualquier parte de este se publique. Trump celebró el desenlace, pero también se mostró claramente resentido tras 2 años de investigaciones que han empañado su gobierno, asegurando que es bastante vergonzoso que nuestro país haya tenido que pasar por esto. La cosa más ridícula que he escuchado. No hubo colusión con Rusia, no hubo obstrucción, ninguna en absoluto, y fue una exoneración total. Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto. Antes de que me eligieran comenzó ilegalmente. Y ojalá alguien mire al otro lado. Este fue un intento ilegal de derrocamiento que falló. Y con suerte alguien estará mirando al otro lado. Entonces, es una exoneración completa sin colusión, sin obstrucción. Muchas gracias. Ahora los demócratas en la Cámara Baja deben avanzar en sus propias investigaciones contra el Ejecutivo con cautela para evitar que el pueblo estadounidense sienta que la investigación está parcializada. El representante demócrata Gerald Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que el Congreso necesita escuchar a Barr sobre su decisión y ver toda la evidencia sobre la mesa y no simplemente 4 páginas del resumen de esta investigación. Esa es toda la información que tenemos por ahora desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido oficialmente la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Esto durante una reunión en la capital con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Israel ocupó el territorio tras la guerra de 1967. El anuncio se produce después de que Trump anunciara la medida el pasado jueves a través de su cuenta en Twitter. NTN 24 en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 1:07 de la tarde en Washington. Nunca antes las relaciones entre los Estados Unidos e Israel habían sido tan cercanas. Esta visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien todavía hasta ahora sigue reunido en el interior de la Casa Blanca, aquí donde nos encontramos con el presidente Donald Trump, tiene lugar en un contexto en el que ambos mandatarios van a enfrentar elecciones en los próximos días, en el caso de Netanyahu, y años en el caso del presidente Donald Trump. Esta reunión se enmarca en un contexto en que para el presidente Donald Trump es importante conseguir
constituir base de votantes entre el electorado israelí y también el evangelista. Y en el caso del primer ministro Netanyahu, en 2 semanas va a enfrentar elecciones en un contexto enmarcado por varias investigaciones de corrupción en su contra. Esta reunión, apenas 2 semanas de esos comicios, es vista por parte de la prensa israelí como un intento de interferencia del mandatario estadounidense sobre los asuntos domésticos de Israel. Además, como decíais, está ya la noticia de ese decreto que ha firmado el presidente Donald Trump, en el cual se desmarca completamente de las directrices de lo que es lo que ha establecido la comunidad internacional durante las últimas décadas, y es que reconoce en ese decreto la soberanía de Israel sobre los territorios internacionalmente reconocidos como ocupados, territorios sirios de Israel, por parte de Israel. Varias resoluciones de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han dicho que cualquier intento de soberanía por parte de Israel sería considerado nulo. Fue en el año 1967 cuando Israel tomó control de esos territorios y desde entonces han estado en disputa. Dice además el primer ministro Benjamin Netanyahu que es importante para la seguridad de su país controlar esos territorios, porque dice que son empleados por Irán para ejercer influencia sobre Siria y además suponen una amenaza para la seguridad de Israel. Además, esta reunión debería haber durado 2 días, no la reunión sino la visita. Estaba prevista una cena de gala mañana, martes, aquí en la Casa Blanca. Va a tener que ser anulada porque además, en medio de todo ese contexto, está la situación de que en el día de ayer, según el gobierno israelí, se lanzó un proyectil desde territorio de Gaza. Según Israel, lo lanzó Hamas. Eso causó la herida a 7 personas, impactó en una vivienda civil. Este lanzamiento de este misil tiene lugar apenas pocos días de que este día 30 de marzo se celebre el primer aniversario de las marchas del retorno, conocidas como las marchas de la Nakba, en la cual los palestinos que viven en Gaza piden que se les permita el retorno al resto de territorios palestinos, en este caso a territorios israelíes, y también piden el fin del bloqueo. Este es por ahora el reporte. Estamos a la espera de que Netanyahu salga de la reunión porque está durando ya casi 1 hora. Siguen reunidos ambos mandatarios. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Y el día de hoy ha sido trasladado al Palacio de Justicia en Caracas el abogado Roberto Marrero y su chofer Luis López, ambos detenidos el pasado jueves, acusados por el régimen de Nicolás Maduro de pertenecer a una célula terrorista. Sus familiares y abogados esperan que se lleve a cabo finalmente la audiencia y que además sean liberados de inmediato porque están seguros de que son inocentes. En Caracas, en la capital venezolana, está Oliver Fernández con el reporte. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes. El abogado Joel García destacó que hay complicidad entre el Ministerio Público y el Ejecutivo para llevar a cabo un linchamiento político, no solo en contra del abogado Roberto Marrero, sino también en contra del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El proceso judicial es lo que constituye la manera de llegar a la realización de la justicia. Pero en el presente caso, vemos que el proceso, con complicidad del Ministerio Público, de los tribunales de la República y lo que llamamos el Ejecutivo Nacional, están en una plena asociación para un linchamiento político. Un linchamiento político no solamente del Partido Voluntad Popular, sino también de Juan Guaidó y todas las acciones que se están cometiendo. Según el abogado García, nada de lo que denunció el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, consta en el expediente que pudieron revisar el pasado sábado. Tampoco es su competencia y esto anula el proceso porque se está viciando el expediente. Si el Ministerio Público le facilitó esa información a Jorge Rodríguez, quiero decirle que eso anula cualquier posibilidad de incorporarlo a las actas y al tribunal, por cuanto se contamina el hecho. En la audiencia que pretendemos celebrar el día de hoy, vamos a solicitar el pronunciamiento expreso del Ministerio Público a ver si autorizó o no a Jorge Rodríguez a dar esa información. De no serlo así, ustedes serán los primeros que van a conocer de primera mano. Y si lo autorizó, vamos a denunciar al fiscal general de la República, incluso lo podemos recusar por cuanto está velando información que forma parte, entre comillas, de un proceso porque es un linchamiento judicial.
La familia del abogado Marrero espera que sea liberado de inmediato. Para ellos, este caso es una infamia. Se equivocaron de persona con Roberto, no lo van a doblegar. Se equivocaron de familia porque esta familia es guerrera, esta familia no se va a doblegar ante nadie, mucho menos ante estos sátrapas. Se equivocaron de país. Este país ya no lo gobierna el miedo, perdón. Este país lo gobierna la esperanza, la luz. Y vamos a salir de estos delincuentes muy pronto. Luis Páez es el chofer del abogado Roberto Marrero. También se encuentra preso en el SEBIN. Su familia exige su liberación inmediata. Cuentan que es un hombre humilde, que a lo único que se dedica es a trabajar y a mantener a su mamá y a su sobrino. No es posible que hundan a una persona injustamente, porque yo sé, y todo el que conoce a mi hijo sabe que mi hijo es un hombre trabajador, que es un chofer que estaba trabajando, que me mantiene a mí y a un nieto que tengo que quedó huérfano de padre y madre, porque yo acabo de perder una hija. El abogado Joel García informó que los únicos delitos que aparecen reflejados en el expediente son usurpación de funciones, conspiración y traición a la patria. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por ese reporte desde la capital venezolana. Persecución, amedrentamiento y despidos injustificados. Esto denuncian los trabajadores de la Cancillería en Venezuela, luego que la propia directora del organismo le notificara a 3 de los líderes sindicales que están en proceso de despido por reconocer a Juan Guaidó y manifestarse en contra de Nicolás Maduro. Los funcionarios fueron sacados de las instalaciones de la Cancillería por personal militar este lunes. Ellos denuncian que con esto lo que se busca es acabar con los sindicatos de las instituciones públicas para que no se conozcan las violaciones a los contratos colectivos. Nuestro periodista Luis Alejandro Laya en Caracas tiene toda la información. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. 3 trabajadores y líderes sindicales de la Cancillería venezolana denunciaron que este lunes fueron sacados de sus puestos de trabajo por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Sus jefes les indicaron que están siendo evaluados para un posible despido. Todo esto al ser críticos al régimen de Nicolás Maduro y encabezar protestas en su contra. Se acaba de cumplir lo que venimos diciendo, la persecución sindical. ¿Hasta cuándo la persecución sindical? Ya nosotros entregamos, el día que vino la comisión de la ONU, entregamos un papel donde se nos está acosando, donde se nos está persiguiendo. En este momento lo llegaron a cabo, estamos notificados para ir hasta el Ministerio del Trabajo a aclarar nuestra situación. La directora María Carolina Rodríguez, conjuntamente con el canciller de la República, nos acaban de notificar que tenemos que presentarnos en el Ministerio del Trabajo para llevar las pruebas, porque supuestamente nosotros nos pronunciamos a favor del señor Guaidó. Nosotros andamos en la calle luchando por las reivindicaciones salariales de todos los trabajadores. Desmantelar a todo el sindicato. ¿Por qué? Porque en cada sitio que van este grupo de trabajadores con el señor Arriaza, en cada sitio que van destruyendo los sindicatos de tal manera dejar a los trabajadores sin una organización sindical que pueda defender sus derechos. Eso es lo que están haciendo. Y no es por aquí, sino que en la vicepresidencia también lo hicieron. Estos trabajadores califican esta acción como una mentira. Indican que las acusaciones no son reales, que no tienen basamentos legales para despedirlos. Indican que desde la propia Cancillería en años anteriores han promovido la utilización de los símbolos de distintos partidos políticos en manifestaciones. Es un hecho grave que la mencionada ciudadana pretenda actuar en nombre y representación de la organización sindical sin el consentimiento de sus afiliados, demostrando que se trata de una conducta personal, no asociada a actividades sindicales y al margen del civismo que puede observarse en la actividad política democrática. Yo quiero que ellos me digan si en la Cancillería la gente no se puso camisitas del PCV para hacer propaganda política cuando las elecciones, a todas las elecciones que ha habido. Yo quiero que alguien me diga si en la Cancillería no han puesto carteles y propaganda política, que esa fue siempre mi crítica como funcionaria. Ahora resulta que José Patine, por estar en contra de Nicolás Maduro, es traidor a la patria. Pues todo el mundo tiene que saber que José Patine en su momento votó por Nicolás Maduro. Y cuando yo voté por Nicolás Maduro, era bien recibido en todas las direcciones de recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sindicatos para este gobierno tienen que ser patronales.
Los trabajadores denunciaron que no es la primera vez que ocurre en la Cancillería de la República un despido por condiciones políticas. Asimismo, señalaron que el próximo miércoles 27 de marzo protestarán en conjunto con otros gremios y sindicatos ante estas irregularidades. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, gracias por ese reporte. La sombra rusa aterriza de nuevo en Venezuela. 2 aviones de la Fuerza Aérea con 100 militares del Kremlin, incluyendo el jefe del ejército, y 35 toneladas de equipos han llegado al aeropuerto de Maiquetía. Sin conocerse oficialmente cuál es el objetivo de su llegada a la nación suramericana, medios locales advierten que podría tratarse de ayuda humanitaria o sería en este caso el personal de mantenimiento de los bombarderos nucleares Tupolev 160 que llegaron a Venezuela el pasado mes de diciembre. A simple vista, este podría ser un aterrizaje normal en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a las afueras de Caracas. Sin embargo, su llegada ha generado incertidumbre en el país. Se trata de una de las 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Rusa que permanecen estacionadas en el aeropuerto desde la tarde del sábado. Se trata de un avión de carga Antonov 124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin 62. Según reportaron algunos medios locales, a bordo venía el jefe del ejército ruso. Última hora. Esta tarde llegó al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor, general Vasily Tonskorov. Fueron recibidos en rampa presidencial por Mariani Mata, directora de Asuntos Internacionales e Integración. Inmediatamente después llegó al mismo terminal un carguero ruso con 35 toneladas de materiales, pertenecientes al contingente que recién había desembarcado. En la comitiva de recepción también estaba personal de la embajada rusa y el general bolivariano Edgar Corina Reyes. Sin conocerse oficialmente cuál es su objetivo de su llegada a la nación suramericana, se habla que a bordo venían 100 militares del ejército del Kremlin y 35 toneladas de equipos. También que podrían transportar ayuda humanitaria o al personal de mantenimiento de los bombarderos nucleares Tupolev 160 que llegaron al país el pasado diciembre y de los que ya se había planeado su retorno. La llegada de las aeronaves ha sido interpretada como un nuevo espaldarazo de Rusia al régimen de Nicolás Maduro y como una contraparte al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por 60 países. Desde Madrid, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, aseguró que la presencia militar rusa en Venezuela se debe a intereses económicos, pues Putin no quiere perder el mercado que tiene abierto con Maduro. Ledesma también considera que hechos como estos deberían ser la justificación necesaria para que la comunidad internacional actúe enviando a un grupo militar autorizado por la Asamblea Venezolana con el fin de desarmar principalmente a los grupos irregulares que operan en territorio venezolano. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en la capital española, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Desde la capital española reaccionó el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ante la presencia de militares rusos en territorio venezolano. Para Ledesma, esta situación debería motivar de una vez a la comunidad internacional para que actúe lo antes posible para consolidar definitivamente la presidencia interina de Juan Guaidó. Desde Madrid también se produjeron reacciones ante la presencia de un contingente militar ruso en territorio venezolano. Para el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, las intenciones de los rusos son claras. Los rusos tienen un interés militar, un interés político, un interés comercial. El interés comercial es seguir vendiendo fusiles, seguir vendiendo tanques, municiones, helicópteros artillados, pero también hacer de Venezuela una pieza que ellos puedan mover a su antojo en el tablero para provocar a los Estados Unidos. Además, considera que este hecho debería motivar a la comunidad internacional para actuar de manera más contundente. Las tienen que acelerar porque no podemos seguir postergando una decisión que es urgente. Vean ustedes que en Venezuela se han hecho todo tipo de intentos para resolver nuestra crisis por la vía constitucional, pacífica, por la vía electoral. Fuimos a elecciones, trampearon las elecciones y cuando las ganamos las desconocieron. Para Ledesma también debe preocupar la presencia en el país de miembros de grupos guerrilleros, paramilitares y terroristas, situación que según él justificaría aún más la incursión de una fuerza extranjera en Venezuela, amparándose en la Constitución. Es para pedir que se organice una fuerza de paz que doblegue y desarme a todos estos grupos. ¿Qué más respaldo puede pedir la comunidad internacional para un presidente interino que le ha dado el pueblo de Venezuela, Juan Guaidó? ¿Qué más, cuántas resoluciones más vamos a dictar? Y esas resoluciones son pisoteadas por esta narcodictadura.
Amigos televidentes, y aquí en España, algunos partidos políticos como el Popular también expresaron su preocupación ante la presencia de este contingente militar ruso en territorio venezolano. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte. Y Estados Unidos también ha reaccionado a la llegada de aviones rusos a territorio venezolano. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha sostenido una comunicación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, a quien expresó su preocupación por la presencia de las aeronaves en la nación suramericana en momentos de alta tensión. Pompeo ha pedido al Kremlin cesar el comportamiento poco constructivo y ha criticado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. También agregó que los países de la región no se van a quedar cruzados de brazos ante las provocaciones. Ningún país o comunidad es inmune. Estoy profundamente alarmado por el actual adelanto de la xenofobia, racismo, también intolerancia, alimentando cada vez más las ideologías nacionalistas y populistas. El discurso de odio está volviéndose común y difundiéndose como incendio forestal a través de las redes sociales y la radio. Lo estamos viendo crecer en democracias liberales y estados autoritarios por igual. Estas fuerzas oscuras amenazan los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Es el discurso que ha pronunciado el día de hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Discriminación. En la sede de la ONU en Nueva York está Alejandro Rincón. Alejandro, te saludo, una muy buena tarde. Hola Carlos, Ruth, televidentes del Canal de las Américas. Es un gusto saludarlos desde la sede general de la ONU en la ciudad de Nueva York. Para el organismo internacional, la masacre perpetrada en 2 mezquitas de Nueva Zelanda recientemente constituyen un sombrío recordatorio del siguiente hecho. Los actos de odio, el racismo y la xenofobia están incrementando a nivel internacional y ninguna sociedad es 100% inmune de verse afectada por esta circunstancia. Justo este ha sido el argumento central de la sesión convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo del Día Internacional para la Eliminación del Odio, de la Xenofobia y de la Discriminación Racial. Allí precisamente fue donde surgió ese importante llamado de atención de parte del secretario general de Naciones Unidas sobre una realidad que verdaderamente afecta a todos a nivel global. Su portavoz, en un encuentro con la prensa hace algunos minutos, hizo la siguiente reseña sobre el mensaje que entregaba más temprano hoy el secretario general Antonio Guterres. Vean. El secretario general dijo que esta debe ser una ocasión para renovar los esfuerzos de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación social y étnica. Recordó además que la masacre en 2 mezquitas en Nueva Zelanda tiene su raíz en este tipo de odio venenoso. El secretario ha pedido unidad para combatir ideas como la superioridad racial o la supremacía blanca. A la luz de estas circunstancias y de estos llamados de atención, el jefe de Naciones Unidas también ha instado a la comunidad internacional a que haya unidad para combatir estas retóricas de odio y los actos de xenofobia o de discriminación. Además, aseguró que este organismo internacional, Naciones Unidas, empezará próximamente en la creación de un plan global para neutralizar los efectos de la difusión de las retóricas de odio, con un énfasis en particular en las redes sociales, consideradas como un motor esencial de la difusión de estos discursos de odio. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro, gracias por traernos este discurso, también las reacciones al mismo desde Nueva York. Hablamos ahora del gobierno mexicano que ha tomado medidas frente a las amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación ha anunciado la implementación de 3 iniciativas para la protección de comunicadores y activistas en territorio nacional. Acciones urgentes, tecnológicas y físicas, también preventivas, se van a poner en marcha para beneficiar a 292 periodistas, 498 defensores amparados bajo el programa de protección. El vocero de la administración de Andrés Manuel López Obrador aseguró además que se analizan instrumentos que permitan identificar situaciones de riesgo y se eviten así al máximo las medidas de carácter burocrático. Según reportes oficiales, durante la administración de AMLO, 6 periodistas y 9 activistas han sido asesinados.
¿Cuáles son las medidas que adopta el mecanismo de protección? Son de 3 tipos. El primero son las medidas urgentes, que tiene que ver con situaciones de alto riesgo, que implica la evacuación de la persona que se encuentra en situación de riesgo, su reubicación temporal, el que se le asignen escoltas de cuerpos especializados, que se protejan los inmuebles en los que se encuentran y todas aquellas medidas que se requieran para salvaguardar su vida, integridad y libertad de las y los beneficiarios. El segundo tipo de medidas de protección son las vinculadas a cuestiones tecnológicas y físicas, que va desde la entrega de botones de asistencia con aplicación de localización, equipo celular, radio o telefonía satelital, la instalación de cámaras, cerraduras, luces, otras medidas de seguridad en las instalaciones donde laboren o donde estén viviendo, que se les otorguen chalecos antibalas, detector de metales, automóviles y todas aquellas que se requieran para salvaguardar su integridad. Y una tercer tipo de medidas son las medidas de carácter preventivo, que tiene que ver con tareas de difusión y capacitación sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la publicación de instructivos, manuales, cursos de autoprotección, la creación de conciencia pública sobre la importancia de los derechos humanos y del ejercicio de la actividad periodística, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y todas las que se requieran. Y en España ha iniciado el juicio al profesor de gimnasia Joaquín Benítez, acusado de abusar de alumnos en la Escuela Marista de Barcelona. La audiencia, en la que se escuchó el testimonio de 4 víctimas del docente, empezó a puerta cerrada. El juez ha determinado que los hechos narrados tendrían gran impacto social por haber ocurrido aún cuando los alumnos eran menores de edad. De ser declarado culpable, Benítez puede enfrentar una pena de 22 años de cárcel. Ya la Fiscalía y su defensa están tratando de cerrar un acuerdo en el que Benítez obtendría una rebaja de pena de prisión si reconoce los hechos. Bueno, el caso Maristas ha hecho abrir la puerta a que otras personas de otras congregaciones pues hagan lo mismo, pongan la denuncia y a través de un correo electrónico busquen más víctimas. No les pertoca a ellos, les pertocaría a la administración hacer eso, pero desgraciadamente son las víctimas, estamos abocando a las víctimas a que busquen a las víctimas de sus propios agresores. Y yo un poco dolido con la justicia, que no se haya escuchado a las víctimas, aunque estén prescritas, se les tenía que haber escuchado, son testimonios de aquello que ocurrió. Creo que hicieron un acto de valentía poniendo la denuncia y se les tenía que haber escuchado. Y bueno, y es algo que tiene pendiente el gobierno español de cambiar la ley de prescripción, porque claramente nos estamos dando cuenta de que se queda corta. Al menos 17 personas muertas y 74 heridas dejan las inundaciones en la ciudad iraní de Shiraz. Decenas de vehículos fueron arrastrados por los torrentes de agua producto de las fuertes lluvias que han caído en la zona. Algunos conductores se subían al techo de los coches para intentar escapar de las aguas. Los mercados y el centro histórico de la ciudad también se han visto afectados. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que permanezcan en sus casas, que además no viajen ni acampen cerca de la costa o de los ríos y que incluso no toquen la bocina de los coches en la montaña por la posibilidad de desprendimientos de lotes de tierra. El presidente iraní, Hassan Rouhani, ordenó que se envíen más equipos para auxiliar a los miles de afectados. En Mozambique son devastadoras las consecuencias del ciclón Idai, que ha cobrado la vida de 600 personas. Cientos de ciudadanos se han quedado sin comida ni refugio mientras esperaban que la ayuda llegue. Muchos de ellos se ven obligados a vivir en los techos de sus viviendas debido a los daños en sus casas que han quedado reducidas a escombros. El número de personas en los campamentos improvisados ha aumentado de 18.000 a 128.000. Y tan devastador como la guerra de Siria y Yemen ha sido el paso de este ciclón por África, así lo determinó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que tras una primera evaluación aseguró que este desastre alcanzó el nivel 13 de destrucción tanto en Mozambique como en Zimbabue. Según los portavoces de la ONU, la catástrofe deja hasta el momento 700 víctimas mortales, pero las cifras aún están lejos
de ser las reales. Para la ONU hay zonas alejadas que han quedado completamente inundadas y donde no se ha podido llegar hasta ahora. El organismo de la ONU dijo que el nivel de asistencia humanitaria va a aumentar a partir de los próximos días. Israel acusa a Hamás de ataques con cohetes y cierra las carreteras que conducen a Gaza. El cohete de largo alcance habría sido lanzado desde la Franja de Gaza, impactó en una casa en el centro de Israel. Se registran al menos 7 personas heridas en el primer incidente de este tipo desde la guerra del 2014. El ataque sucedió en las primeras horas de la mañana y se ha producido en un momento de alta tensión antes del aniversario de las protestas en la frontera de Gaza. Durante el fin de semana, Israel ya ha cerrado sus cruces fronterizos con el territorio y el acceso al mar. Vamos ahora a Pakistán, donde le dieron el último adiós a una de las víctimas del tiroteo en Nueva Zelanda. Se trata de Syed Aref Ahmed, uno de los 9 pakistaníes asesinados en una mezquita el pasado 15 de marzo. El cuerpo de Aref, de 27 años, llegó a la ciudad de Karachi a primera hora de este lunes y fue recibido por familiares allegados y también amigos. El hombre era contador público y se había mudado a Nueva Zelanda hace 18 meses para trabajar en una firma de auditoría. La mayoría de las víctimas de este tiroteo eran migrantes o refugiados de países como Pakistán, India, Malasia, Indonesia, Turquía, Somalia, Afganistán y Bangladesh. En Tailandia, el partido pro-militar lidera las elecciones realizadas el día de ayer, luego de 5 años desde el golpe de Estado en el 2014. Según los primeros sondeos, el partido de la Junta del jefe militar podría obtener la mayoría de los votos. La Comisión Electoral programó el anuncio oficial de los resultados para la noche de este lunes, a pesar de que el preconteo ya estaba por encima del 90%. En las elecciones se van a elegir las 500 curules de la Cámara de Representantes. En la previa se ha conocido que los militares tendrían garantizado ya el respaldo de la Junta y dejaría a su líder en una buena posición para mantener el principal puesto por los próximos 5 años. El partido confirma que estamos siguiendo el rumbo que hemos establecido desde el principio, es decir, el partido que tenga la mayoría. Los votos pueden proceder a formar un gobierno, como mencioné anteriormente. A partir de los resultados de la votación, el partido tiene la mayoría de los votos. Y no cesan las protestas en Argelia. Trabajadores municipales y arquitectos se han unido para manifestarse en contra de Abdelaziz Bouteflika. Esto luego de que el líder confirmara que planea permanecer en el poder incluso después de que concluya su mandato que termina el mes próximo. Argelia se ha visto sacudida durante las últimas 4 semanas por protestas sin precedentes ocasionadas por su candidatura a un 5º mandato después de 2 décadas, es decir, 20 años en el poder. En Rusia, un biólogo ha rescatado a 3 cachorros de osos luego de que su madre fuera asesinada por cazadores. Una hembra y 2 machos fueron llevados al centro de rescate de vida silvestre en la ciudad de Vladivostok, en el este del país. Los jóvenes osos fueron filmados disfrutando en su nuevo hogar. Ahí cerramos con el revuelo que causó la visita de un elefante salvaje a un pueblo en China. Y lo ven, los vecinos de esta pequeña población situada en la provincia de Yunnan, al sudoeste del país, se fueron sorprendidos por la repentina presencia de este elefante que se paseó por varias calles. El enorme paquidermo, a pesar de su aparente calma, destrozó varios coches. Las autoridades tuvieron que evacuar a los peatones, a los conductores que estaban por este sitio. No es la primera vez que sucede este tipo de incidentes. En los últimos años han aumentado los daños ocasionados por elefantes que escapan de su manada y se ponen en camino hacia las zonas pobladas. Así es, se desvió del camino.
estaba preocupado porque otro macho de su manada lo corrió. Eso suele pasar y él estaba como confundido. Como siempre, los machos atrás de las situaciones un poco extrañas. Vamos a agradecerles a todos su sintonía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros, pero sigan informados por Twitter. Nuestra cuenta, @NTN24 y todas las noticias en www.ntn24.com.